Nuevo bloque de Hablando en Globitos, y en este caso, como venimos haciendo en programas anteriores, te vamos a estar haciendo el bloque de introducción al terreno del manga en este caso. Exacto. Como hicimos anteriormente, te dijimos, cuando quisieras entrar en el terreno de los superhéroes, cómo entrar en los superhéroes. Cuando quisieras entrar en el mercado del terreno europeo, cómo entrar en el mundo europeo. Bueno, ahora vamos a ir al lejano oriente y te vamos a hacer cómo entrar y por dónde en el terreno del manga. Exacto. Estamos abarcando casi todos los géneros y casi todo el espectro mundial de historieta, ¿no? En estas introducciones a... Y bueno, obviamente que el cómic japonés es un mercado muy fuerte en cuanto a materia de cómics. Y bueno, obviamente no lo podíamos dejar de lado. Desde luego. Entonces hicimos una pequeña selección de títulos que a nuestro entender son amistosos. Exacto. Para entrar, si vos tenés la curiosidad de entrar al manga. Exacto, y salir digamos que un poco de lo convencional, ¿no? digamos Podríamos que haber puesto un Dragon Ball acá, un Caballero del Zodíaco, pero eso ya es más común, es algo que la gente ya conoce, ¿no? Claro. Obviamente que si tenemos que hablar de shonen, tenemos que hablar de Dragon Ball porque es un shonen por emblemático y por excelencia. Pero preferimos optar por otros caminos. En la mesa hay bastante variado, justamente para mostrarte otra cosita que sale de lo convencional. Claro, digamos que si vos ya tenés la curiosidad de leer manga y tenés la voluntad de leer manga, damos por sentado de que ya intentaste agarrar Dragon Ball por algún lado, tal vez ya intentaste leer los Caballeros del Zodíaco por algún lado, alguna de las tantas sagas que hay de los Caballeros del Zodíaco por algún lado, como que lo más popular ya lo intentaste leer o tenés la curiosidad de leer. Entonces vamos a mostrarte un par de alternativas más que también son amistosas, que también son géneros Variados, tratamos de variados, poner la más cantidad que pudimos. y que vamos a ir repasando por qué son amistosos y por qué te pueden llegar a gustar. También, antes de entrar a hablar de cada serie, contarte que una de las cosas interesantes del manga, más aquellas series que ya han finalizado, es algo que tiene en particular el manga. Las series no son eternas, o si lo son, no te llevan 60 años, 80 años, como por ejemplo acaba de cumplir Batman, cumplió hace no mucho, sino que algunas más, otras menos, no te van a llevar más de 2 o 3 años. Pero incluso Batman tiene 80 años de historia. Exacto. No 80 años de una historia que empezó Exacto. y se viene contando de corrido. No, tal cual. Son historias. Son historias que vienen sucediéndose, pero que obviamente viste que muchas veces el cómic americano tiene esto de que un evento se engancha con otro. Acá no, acá es como que cada serie es solita, particular. Algunas son un poco más cortas, otras son un poco más largas, pero te aseguras que estas historias tienen principio y fin, ¿no? Lo que tienen sí dentro de sí son arcos argumentales. Exacto. Que en algunas series hay arcos argumentales que son más importantes que otros. Y que capaz que vos te enganchaste con una serie porque viste animado un arco argumental o algo por el estilo, y eso hace que te enganches y digas, quiero ver qué pasó antes, quiero ver qué pasa después, o quiero leer adaptado ese arco argumental. Tal cual. Entonces, bueno, por ese lado vamos a ir atacando estas diferentes series que, como ven, son un montón. Son un montón. ¿Se te parece, si te gusta la idea, empezamos por el shoujo? Por donde quieras. ¿Te gusta la idea? Bien, el shoujo, como ya te lo hemos contado, pero lo volvemos a repetir por las dudas si te estás sumando recién al programa, el shoujo es el manga, el cómic japonés, pensado para un público adolescente femenino, ¿sí? Por lo general vamos a encontrarnos que los grandes expositores del género shoujo son historias románticas, historias donde el romance y el drama están como protagonistas. No todos son iguales, obviamente, no. Y muchos de ellos tienen mezclas de otros géneros. Nosotros acá en la mesa elegimos 2, siendo que Sailor Moon es uno de las series emblemáticas, ¿no? Pero decidimos elegir 2. En este caso, ambas 2 series comparten autoras, porque justamente este grupo de autoras son quizás de las autoras emblemáticas de series shoujo, son las clan, y como verás tenemos un tomo de guerreras mágicas, o como su nombre original es Magic Knight Rider, y por otro lado tenemos Sakura, en este caso un tomo de la edición deluxe,
Ambas dos series totalmente diferentes una de otras, a pesar de que están contadas por las mismas autores. Una es una historia más similar a un videojuego, porque este grupo de 3 chicas que tienen que son teletransportadas a otro mundo, un mundo de fantasía, de magia, de caballería, tienen que ir como que leveleando a medida de las que van pasando las páginas para adquirir más poder para despertar unos robots gigantes que necesitan para pelear contra el enemigo. Y por ahí va la historia. Regueras Mágicas tiene 2 series de 3 volúmenes cada una, o sea que son 300 páginas una serie y 300 páginas la segunda parte de la serie. Es fácil de coleccionar, son 2 series, son 600. Son 6 tomitos. Son 6 tomos totales, 3 para el primer gran arco, 3 para el segundo gran arco. Es corta dentro de todo, es fácil. Es una serie que salió ya por los 90, o sea que ya está completa, ya está para sentarse y leerla toda. La otra, Sakura Card Captor, se va más para el terreno un poco más infantil, y no, porque vamos a ver que no, pero la historia principal es la de una niña que después de abrir un libro que tiene unas cartas con poderes. Esas cartas se esparcen por toda la ciudad y ella tiene que ir recuperándolas. Es más más de aventura, por ahí podríamos pensarlo, más de búsqueda, de enfrentarse a cada una de las cartas, porque las tiene que volver a llevar adentro del libro, porque si no lo pasa así, va a ocurrir una gran catástrofe y obviamente esto no puede pasar. También, nuevamente, es una serie que está dividida en 2 grandes arcos argumentales. El primero, que se llama, es el arco de las cartas Clow, el segundo es el arco de las cartas Sakura. Actualmente existe un tercer arco que se está llevando en este momento el manga, que es el arco de las cartas transparentes, las Clear Cards. En este caso nosotros tenemos un tomo de la primera serie. Como te decía, la primera serie de Sakura está compuesta por 12 tomos. En esta versión que nosotros tenemos justo acá en la mesa son 9, pero varía un poco porque tiene más páginas o menos páginas. Pero básicamente es eso, es la historia de una chica que tiene que juntar estas cartas para evitar que pase una catástrofe, junto con un peluchito que resulta ser uno de los guardianes, que se llama Kero. Sakura no va a estar sola, va a tener una amiga, Tomoyo, que la va a vestir para cada una de las misiones y va a filmar cada una de estas misiones. Y acá se empieza a poner un poquito más turbia la historia, porque tiene mucho innuendo sexual la historia. Sí. Que un chico, un jovencito, un niño no lo va a entender. No. Todas las relaciones posiblemente le pase por alto. Pero lo va a pasar por alto, no lo va a entender. Pero definitivamente no lo va a entender. Yo todo creo el que innuendo sexual que tiene la historia es muy heavy para una persona adulta leyéndolo a Sakura. Sí, pero lo que me pasa con Sakura, no sé si a vos te pasa lo mismo, es que para mí Sakura es una gran serie sobre relaciones interpersonales. Porque dentro de los ejes centrales son las relaciones entre los personajes. Sí, es lo más importante, donde la captura de las cartas queda relegado es por segundo, es la excusa para contar estas historias entre personas, entre seres humanos, que algunos son un poco más turbios, otros no tanto. ¿Sí? A mí lo que más me llama la atención de Sakura, el relacionamiento humano. Es el eje central. Y la de las cartas está bueno, porque es divertido, es emocionante. Opa. Es pochoclero. Pero claro, es una historia que es muy buena porque en el momento de leerla no te das cuenta, o sea, hasta que lo ves, no te das cuenta del calibre de lo que estás leyendo. Exacto. Y decís, wow. Eso es lo que tienen las Clan también. Tienen esto de poder de contar historias vestidas de una manera, pero que van por otro lado. Sí, definitivamente. Y está buenísimo que pase eso, porque justamente es el atractivo que tienen las historias de las Clan. Esto de te muestra esto, pero no va por ese lado. Exacto. Muy similar a lo que te contábamos de Evangelion, ¿no? En su momento, que también es uno de los mangas que nos acompaña, porque también elegimos Evangelion como uno de estos mangas de mechas que el género de mechas podríamos haber traído un tomo de Mazinger. Pero fuimos por así también la verdad, no tenemos tomo de Mazinger. No, pero recién ahora la están publicando en Mazinger y no tenemos tomo de Mazinger. Y además es una serie allá ochentosa. También en un momento pensé en Macross,
Porque Macross también es una serie de más también un gran... Un ejemplo en el ejemplo de mechas. Pero mechas. siguiendo que ya habíamos reseñado Macross, habíamos reseñado Evangelion, y también dentro de esta índole de historias que tienen como protagonistas a robots gigantes, pero que la historia no va por ese lado, va por otro lado diferente, me pareció que también era bueno. No voy a hablarte mucho de Evangelion porque ya hicimos un especial de Evangelion. Andá y mirá el especial de Evangelion en YouTube. No podés. No podés. No podés. No podés porque no nos dejan... Pero escucharnos en la radio que hicimos programas especiales Sí. de Evangelion, y ponerte al tanto porque ya hablamos de Evangelion al respecto y no vamos a volver a repetirnos. Pero otra de las cosas que hay acá adelante, por ejemplo, está el tomo de Samurai X o Rurouni Kenshin, que es un shonen. Es un tomo de estos que son pensados para chicos, con la contrapartida del shoujo, pero para varones, el cómic de aventura, donde se piensa en el adolescente aventurero que está... Es el equivalente a Dragon Ball, digamos. Exacto. Sí, en vez de traerte un cómic de aventura, Y, que puede ser Dragon Ball, que puede ser habíamos visto Boku no Hero, que ya también hicimos reseñas sobre eso. te traemos otro que es un gran exponente del cómic de acción, que es Rurouni Kenshin, Sí. Samurai X, que es bestial, son 28 tomos, ese es un poco más largo, Exacto. está completo, y habla de la historia de un espadachín legendario que vivió en la época de la restauración Meiji, donde se acaba el shogunato y se pasa a otro régimen de gobierno, donde se prohíben las espadas, y él queda como el último espadachín en este nuevo régimen, y es un asesino legendario, pero que se retiró, y ya no quiere asesinar más, quiere dejar de lado la vida esa, pero se niega a dejar de lado la espada, y utiliza lo que se llama una espada reversa o una sakabato, que tiene el filo invertido. Entonces durante toda la saga de Kenshin él va enfrentándose contra viejos rivales, Sí. siendo... Porque se la quieren venir a dar. Se la quieren venir a dar Porque él es leyenda. el asesino legendario, Es el Hitoki Batusai. Entonces todo el mundo se la quiere venir a dar para decir, yo soy el que se la dio a Hitoki Batusai. Claro, imagínate el prestigio que voy a ganar si yo mato soy el al que se la asesino al legendario. más famoso de todo Japón. Exacto. Y Solamente ahí lo van a claro. venir a perseguir tanto otros asesinos como hasta la propia policía por momentos. Hasta Porque que la como que policía lo siguen de los dos lados, ¿no? Sí, hasta que la policía lo viene a reclutar para dársela a su sucesor. Exacto, al que hoy está tomando el título de Hitokiri. Hitokiri Batusai. Batusai era Kenshin. Era Kenshin. Ahí está, el nuevo Hitokiri. El nuevo Hitokiri. Que es Makoto Shishio. Que es Makoto Shishio. Ahí está, esa no la pifié. No, que era el sucesor de cuando Kenshin se retira, Shishio se vuelve el nuevo Hitokiri, el nuevo asesino para el gobierno, y él se vuelve más salado de todo. Exacto. Entonces cuando necesitan detenerlo no saben a quién recurrir más que a Kenshin. Ese es el segundo arco argumental de Kenshin. Sí, Y es el que todo el mundo ama. sí. Entonces para llegar hasta el segundo, indudablemente tenés que leer el primero. Ya. Y una vez que lees el segundo, viene lo mejor, porque después viene el tercero. Que no está animado, Que no pero está- eso me sí, dice. está animado en Novas. No ¿Sí? en- ¿Pero, sí. ¿Pero completo o Sí. está resumido? No, está, el segundo arco está, el tercer arco está animado. Ah, mirá. Que es donde te enterás por qué Kenshin es la máquina de matar que es Kenshin. Y eso después termina en el último arco, el final, donde se enfrenta a su último rival y ahí es donde termina la historia. Es totalmente recomendable, es uno de mis mangas favoritos y por eso yo empecé a leer manga por leer Kenshin. Y además Kenshin tiene una particularidad que muchos otros mangas tienen, y si bien no es un manga histórico, es un manga que está basado en la historia real japonesa. Y muchos personajes históricos aparecen Exacto. realmente en el manga, o sea, personajes históricos de la época. Ahora, si vos querés leer un manga histórico más acertado, más al clavo, más al punto, te recomendamos que leas Vagabond, que Sí. ya es un seinen. Ya es un manga para Adultos. adultos, para mayores de 16, 17, 18 años. Que está hecho por Takehiko Inoue,
qué casualidad, es el creador de Slam Dunk, una serie de básquet que es muy conocida, que tuvo su dibujito animado, que lo pasaba Magic Kids y todo, y que cuenta la historia del guerrero más famoso de todo Japón, que es Musashi Miyamoto. Sí. Entonces, a lo largo de 37 volúmenes, son varios. Kenshin y Vagabond son largos. te va a contar de manera realista, hiperrealista, Vagabond, toda la historia de Miyamoto a lo largo de la historia también de este cambio, de este pasaje histórico donde se abolen los samuráis, se abole el shogunato. El shogunato, este periodo de gobierno, claro, donde se hace un cambio, donde los samuráis dejan de ser la fuerza principal y donde se prohíbe el uso de espadas. Claro. Donde ya empieza a aparecer cruda y muy dura. Y donde aparecen las armas de fuego. Claro. Que esa es una de las primeras cosas que no pasó hace no mucho. Que en Japón dejó de tener espadas. Son dos mangas que tratan más o menos la misma temática, pero abordadas de formas totalmente diferentes. Uno es parecido, si querés poner un mote, a una historia de superhéroes, Kenshin, y el otro no. El otro es una especie de documental. Vamos. Exacto. Y uno para un público más adolescente, el otro para un público más adulto. Pero siguiendo en la línea de los seinen, yo traje uno que se llama Daydream. Que no sé si lo conoces. Es espeso Daydream. Es espeso Daydream. Es un manga de horror. Es un manga de horror. Porque toma como protagonista un exorcista. Y tiene cosas, no sé que tiene cosas de erotismo también. Casi. Porque ella, la protagonista principal, que es una exorcista, también es una reina sadomasoquista. Claro. Ella labura en un lugar donde la gente va a que ella los sodomice, por ponerlo de alguna manera. Es un manga obviamente mucho más adulto, sí. Obviamente por eso que estamos hablando del seinen. No es, a ver, aclaremos que no es ni erótico ni pornográfico. No. Como en cualquier película para mayores de 18 años, puede contener lenguaje adulto, la típica, ¿viste? Esta película tiene el lenguaje adulto, escenas de nudez. Todo eso va a estar presente acá, pero sin caer en lo grotesco, ¿no? No lo convierte en un cómic porno. Exacto, no es, y ni siquiera erótico, a pesar de que tenga algún que otro desnudo, no es un cómic erótico, sino que es un cómic de horror. Un cómic donde la protagonista tiene que destruir y derrotar demonios. Este manga tiene 10 volúmenes en total. Existe una serie de OVAs que animó esto de Daydream, o como se lo conoce también como Vulgar Ghost Daydream, que es el nombre completo, pero nosotros lo conocemos como Daydream. Y acá hay una particularidad con este manga, y es que está escrito por un mangaka pero dibujado por otro, que es algo que no se ve normalmente en el manga japonés. Por lo general los mangakas suelen ser uno solo el que se encarga del guión y el dibujo, a pesar de tener ayudantes y demás. Claro, acá tenemos dos nombres. Tienen un ejército de 30 monos atrás de ellos. Dibujando a ellos, pero en este caso tenemos por un lado un guionista y por otro lado un dibujante. Cambiando un poquito el lado bajando un poquito más para el público adolescente, uno de los géneros shonen más populares es el género de peleas y el otro es el género de deporte, quizás, de los shonen. Dentro de lo que es el shonen de pelea puro y duro, tipo Dragon Ball, trajimos Shaman King. Shaman King es una obra que está recopilada en 36 tomos, también es un poquito más larga de lo normal, que justamente, como el nombre lo indica, sigue el mundo de los shamanes, estas personas que se pueden comunicar o pueden mantener un contacto con el mundo espiritual. ¿Qué nos plantea esta serie? Que los shamanes pueden utilizar los espíritus a su antojo. Por ejemplo, si yo necesito saber, yo soy un shaman que necesito saber cómo plantar un árbol, ¿qué hago? Agarro un espíritu de un jardinero, lo fusiono con mi cuerpo y puedo usar las habilidades que tenía ese jardinero cuando está en vida. Nuestro protagonista principal, o casualidad, se va a asociar a un samurái y va a poder pelear como él quiera. ¿Sí? Vamos a tener una infinidad de personajes en algo que la historia nos va a llevar a que va a haber un torneo shaman. Cada 500 años se hace un torneo para ver quién va a ser
el Shaman King, justamente, el rey de los chamanes, y el que va a dirigir durante 500 años a los chamanes de todo el mundo. Con la particularidad que en este punto el que se perfila para rey chamán es una persona que quiere destruir a la humanidad, que quiere un mundo puro y exclusivamente de chamanes. Una historia bien de peleas, bien de género de lucha, donde después van los espíritus, en vez de fusionarlo con los cuerpos, los van a poder fusionar con objetos, y eso va a hacer que ganen más poderes de pelea. Muy interesante. Y lo otro que tenemos acá en la vuelta, que es el género de deportes, o lo que en Japón se conoce como Spokon. Obviamente creo que una de las series emblemáticas sería Los Supercampeones, pero en este caso yo decidí traerte Hungry Heart. Hungry Heart es una serie mucho más corta que Los Supercampeones o Capitán Tsubasa. Es una serie de 6 tomos. Es de fútbol este manga, con una particularidad. El creador del manga de Hungry Heart es el mismo creador de Los Supercampeones. Es un tipo que la tiene clara en mangas de fútbol. Pero, ¿qué tiene este en particular? Hungry Heart no va por el lado de los supertigres. No va por la parte fantasiosa. Es una historia mucho más terrenal que se basa principalmente en las historias de los personajes en sí y los traumas que ellos traen y cómo a través del fútbol los van de a poquito superando. Es una historia más de superación. Y por último, como para ir cerrando este bloque de recomendaciones, y bueno, que son muchas, traemos un manga sobre manga. Exacto. Que, como decía Mario, también tiene una de las particularidades de que está escrito por un mangaka y dibujado por otro mangaka. Los autores son Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, que son los mismos autores de Death Note, otro manga que es inmensamente popular, y que trata sobre un grupo de 2 amigos que en secundaria deciden: che, vamos a hacer mangaka, vamos a hacer historieta. Vamos a vivir de la historieta. Vamos a tratar de vivir de la historieta. ¿Por qué? Porque uno sabe dibujar muy bien y al otro le gusta escribir. Entonces, ¿cuál es la profesión que se da para hacer eso? Hacer historieta. En este caso, hacer manga en Japón. Y a lo largo de 20 tomos, ellos se van a tratar de meter en la editorial Kodansha, que es, comillas, que es la que publica los mangas más famosos, y te van a mostrar por dentro cómo funciona una editorial de manga. Y ahí vas a ver qué es todo el trabajo que lleva a hacer una editorial, un manga a nivel semanal, cuáles son los mangas que trascienden, cómo es el sistema de votación para que un manga siga existiendo, cómo un manga es cancelado, los sistemas de popularidad de los mangas, cuándo te dan la tapa, cuándo un manga tiene páginas a color. Te van a dar toda la explicación de cómo funciona un manga de una manera genial. Y es quizás la recomendación más importante que te vamos a hacer de todos los mangas que están acá, porque es el que te sirve para entender cómo es la industria. Cómo es la industria. Y además a la vez es todo un sistema de competición entre ellos y otros mangakas que están queriendo conseguir páginas, queriendo ser el título más vendedor dentro de la revista. Exacto. ¿Te acordás que dijimos que un manga es una revista antológica que trae un montón de títulos? Bueno, entonces están entre todos ellos compitiendo por ver quién es el más popular dentro de la revista. Es buenísimo Bakuman. Si lo podés leer, léelo de una. Está completo, ya está todo publicado tanto en España como en Argentina por Ibrea, en España por Panini. Sí, todo el material que te mostramos acá se consigue todo en español. Ya sea que venga de España o de Argentina. Sí. Todo lo que salga en la mesa está todo en español. Todo disponible. Exacto. No tenés excusa. Si tenés curiosidad y nunca dijiste, pero no sé por dónde entrar, tomá alguna de estas recomendaciones como alguna posible puerta de entrada, de decir, capaz que por esta me llamó la atención. Y aparte tenemos un espectro de todo, ¿no? De horror, deportes, mechas e historia de fantasía, chicas mágicas, cazadoras de objetos, que podría ser Pokémon, que capturan bichitos, pero estas captan espadachines reales y más históricos, fantasiosos. Tenés de todo un poco. De todo un poco, porque eso es lo que tiene el manga. Tiene revistas. Así como para nosotros tenemos series de cuánto género existe, el manga es eso para Japón. Y es un comercio que mueve millones y millones de yenes y de dólares. Sí.
Así que nada, queda hecha este bloque especial De sobre esta línea de bloques sobre manga. cómo empezar a leer. Y quedan hechas nuestras recomendaciones. Nosotros vamos a seguir adelante con el programa a todo gas, Piscina ¡A de la Muerte. tope! ¡A tope! Aguja dinámica, Alberto el Hambriento. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, pero el que no se tiene que ir a ningún lado vas a ser vos, porque después de esta tanda venimos con muchísimo más material todavía. Así que quédate, no te vayas, que nosotros ya volvemos.